Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, abrazo grande, grandísimo para todos ustedes. Gracias por conectarse a la 96.5 para Guayaquil, Santa Elena. Me detengo ahí porque yo sé que Carlos Miguel Flores Cordero disfruta muchísimo recordándoles cómo pueden estar en nuestra sintonía. Pido disculpas el día de ayer, tuve una faltita, temas, ya saben por qué falto, ya saben. Así ¿Por qué? Cuando mis hijos se enferman, es la única razón por la que yo falto. Buenos días, Carlos Miguel, te saludo a ti primero, porque sí me molesta con Andrés Merino. Hola, buenos días, María Fernanda. Buenos días, Andrés, a doña Mari y a Yerta en Controles y a toda la querida audiencia de RTP 96.5 Guayas y Santa Elena 98.7 en la provincia de El Oro y en todas nuestras redes sociales @RTP Ecuador. Faltan 8 días, 12 horas, 56 minutos y 17 segundos para la Navidad. De Navidad. ¿Qué tal, Mafer Perrone, Carlos Miguel? Andrés. Muy, pero muy buenos días. Saludo también a nuestros radioescuchas que están pendientes y que, bueno, pues siempre atentos a las noticias que les vamos a dar durante el transcurso de... Te estás riendo porque hacemos trompis con Luchito, que me trae mi tacita de té. Mira mi tacita de té. Así veo, Mafer Perrone. Bueno, varias cosas, por favor. Comienzo, me dejan comenzar, dale, porque dale, como no he hablado en un día, entonces siento que agonizo. Okay. Yo ni después de las operaciones me callo. Okay. A Chile, hablemos un ratito de Chile. ¿Quieren? Vamos. De las elecciones, el resultado, bueno, las encuestas decían que ganaba, pero no tan groseramente, con un 20 puntos de distancia, que es bastante. Chile sale así de una izquierda, que a mi criterio empieza una izquierda, no diría que radical, pero pasa a ser moderada, con la capacidad de ser sensata, crítico. sobre todo. Sí, exacto. Lo que a muchos les falta, no entra en el fanatismo de defender a toda izquierda, sino que marca esa diferencia. Hablemos de un poco de José Antonio Kast, de cuáles son sus principales propuestas, reencauchadas algunas de su candidatura del año 2021, muy en la línea parecido de lo que piensa Donald Trump con respecto a la migración. De hecho, liga su plan de gobierno que le ejecutará desde el próximo año a manejar economía, migración. La migración, aquella que esté irregular, tendrá que irse, incluso con aviones... Pero me parece excelente. Sí, dicen el que regulariza que regrese, no hay ningún problema. ¿Dónde podría estar quizás algo parecido a lo que hizo Milei sin ir con su sierra? Es una reducción de 6.000 millones de dólares. La mitad sería lo relacionado a lo que genera el legislativo y la otra mitad del trabajo que tiene o la relación que tiene el Estado de cobertura con los ciudadanos. Veamos qué pasa en ese Chile, que tiende hoy a una extrema derecha, incluso en cuanto a derechos. ¿Qué es extrema? Andrés, tú le dices de extrema, es que no, así como hay una extrema izquierda. Le ponen un adjetivo exagerado. No entiendo qué a es. ver, ya no es extrema derecha, ¿qué es derecha? Claro, porque nadie dijo la comunista de Jara. No, la de la izquierda. Y no pudieron habérselo izquierda. dicho. Y pudieron habérselo dicho, ¿por qué no? Extrema derecha, ¿qué extrema derecha? Lo mismo dijeron de Piñero y no pasó nada con la extrema derecha en Chile. No, pero no tenían el mismo plan de gobierno, perdóname, ni la misma situación, en lo absoluto. ¿Qué me agrada del señor? Que no se tapiña, es evidente lo que piensa, aunque ha venido calmando un poco el mensaje en cuanto a derechos y al matrimonio igualitario y el aborto, incluso en los casos de violación. A ver, yo lo que me resulta bastante curioso, Mafer, es que no hubo esa polarización extrema que ha sido bastante típica en otros procesos electorales, ¿no? Donde las diferencias al momento de ganar elecciones eran bastante mínimas. El foco de lo que he podido seguir que hubo en esta elección, sobre todo estaba muy enfocado en la seguridad. Y mira lo curioso, cómo marca el relato, a pesar de que Chile, teniendo los problemas que tiene una de las tasas de incidencias de homicidio y muertes violentas más bajos de la región. Pero bueno, tienes el problema de la inmigración, que es latente, haitianos entre... Tienes 2 millones aproximadamente de migrantes en condiciones irregulares, 300.000 de esos son venezolanos. Pero lo que, más allá de todo esto, que lo podemos conocer, si lo queremos catalogar como extrema derecha. Ya, déjate, si no avanzas, te vas a quedar en esa historia. Pero, mira, me pareció, y lo rescato muchísimo, Mafer, es la llamada que tuvieron al aire entre el presidente, bueno, no saliente, pero el presidente que perdió las elecciones y el próximo presidente. Pero es tradición, siempre lo hacen y es televisado. Bueno, pero se pueden romper las tradiciones. No. Y a pesar de eso,
mira, lo valoro, dio y además se que valora vas de un lado al otro. Transición democrática, entre otros. Sí. Y ¿sabes qué? Y decía algo entre chistoso y verdad. Rodolfo Vaquerizo nos enseñaba la caricatura de Bonil del universo y decía, ¿La mira, tienes acá, no? las cosas cuando cuando somos países civilizados y cuando no hablaban de la aceptación de los resultados inmediatos por parte del presidente Boric y de la opositora Jara, o bueno, de la contraria Jara, Sí. versus lo que pasó en la elección entre el presidente Noboa y Luisa González y la famosa tinta mágica, que es una de las teorías más locas que he escuchado en la política. Y cómo lo sigue reforzando, ¿no? Y a pesar de eso lo dice con tanta convicción. Pero gracias a Dios ya son unos poquitos nada más los que repiten y repiten y repiten. Pero bueno, finalmente Chile gira hacia la derecha, por así decirlo. Ya lo ha hecho en la región, cuando la región ha sido dominada absolutamente por el socialismo del siglo XXI, lo hizo Piñera. Luego volvió a girar a la izquierda. Chile es un país con instituciones muy, muy reforzadas, muy fuertes. Recordemos la constituyente que hubo allá, bueno, el intento de someter y cambiar la constitución en su momento hace 2 años, donde fue una pérdida estrepitosa para el presidente. Un ejercicio democrático, pero valiosísimo, porque a pesar de que se quería cambio, dijeron ese cambio no y así tampoco. Sí. Creo que hay que darle ese peso a la ciudadanía también en esta discusión. No sabemos si esto se trata solamente de un movimiento pendular, como suele suceder Como a ha sido durante o un giro, pero también entra en democracia. expectativas sobre cómo se va reorganizando la región, considerando que en Colombia habrán elecciones nada más y en breve, próximo y en año. Brasil también. En Brasil, ok, pero acuérdate, es justo lo hablamos ayer con Domi, Perú también. que Brasil Yeah, baby. es un país que, si bien Lula pertenece a este movimiento del Foro de Sao Paulo, del siglo XXI, etcétera, etcétera, hace rato está un poco desmarcado ya de del histrionismo del socialismo del siglo XXI, mantiene su política, digamos, social de izquierda, pero ya no lo ves levantándole la mano a Maduro, ni a Daniel Ortega, ni nada. Yo nunca lo percibí hacia Lula. Hubo una época bien. Sí, claro. Yo no, porque... A ver, dale. Maffer, en el momento cuando fue casi compadre del expresidente Hugo Chávez. En algún, pero los por eso estamos hablando de momentos. ¿No? Sí, pues habría que ver los momentos. Sí, no, claro. Sí, porque de repente ya ha caído, lo mismo le pudo haber dado el apoyo a Maduro. Y la diferencia es muy marcada con lo que ocurre con Y que con nunca Maduro. dijo gringos go home, sino le dijo vengan acá y hagamos negocios. Eso no ha tenido ningún problema el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bastante ágil en moverse de acuerdo a los intereses que tiene el país, sin perder los intereses que tiene él como ideología. Pero esta recompón temporal, digamos así, de las tendencias o de las ideologías, ustedes lo pueden equiparar, hay más derecha hoy, gobiernos de derecha hoy que de izquierda, lo pueden equiparar al socialismo del siglo XXI en cuanto a la cantidad y a lo compacto que eran estos líderes que se respaldaban entre ellos, que se acompañaban. Recuerda que se crea también la ALBA, se hablaba de un Banco del Sur. Yo creo más que como moneda regional. Además, Sucre como moneda regional. Tú sí ves a estos representantes de la derecha diciendo, oye, vamos a hacer un cuartel, digamos, de la derecha. Yo siempre he creído, Maffer, que los movimientos socialistas, comunistas, siempre han tenido este aspecto tan romántico, ¿no? Siempre han sabido manejar muy bien el relato respecto de cómo se alinean, cómo lo venden y también cómo terminan... Unidos siempre. Y cómo también terminan consolidando este entorno o este ecosistema donde puedan hacer que sus ideas sigan proyectándose y sigan marcándose en un corto y mediano plazo. Es que es un tema de sentimientos, de pasión, de romanticismo, más que de pragmatismo y de aplicar lo que se dice en la realidad, porque finalmente es complejo, el mundo entero ha girado, digamos, que al capital, por así decirlo, y eso de ahí hace más complejo aún las posiciones ideológicas extremas que hay en un mundo que ya ha cambiado para que esto pueda funcionar, y ha sido demostrado históricamente el fracaso de esta política
por lo menos en nivel regional. Claro, pero mi pregunta era si lograba consolidarse esta derecha para convertirse. Yo creo que no, es que tampoco es su ambición. Y no es su deseo. Tú partes un modelo de derecha desde el individuo, el respeto a la libertad de las personas. En el otro lo que tratas de hacer es acapararlo y destruirlo y ponerlo a servicio del Estado. Lo que sí es claro... Siempre y cuando si lo que te pueda motivar como la derecha es impedir que regrese esa izquierda... No sé si por ahí pudiera ir un poco la cosa. Yo sé que no son mucho de cafetín, del café y la conversación extendida. Y de los múltiples eventos. Y filosofando ando, son de otro tipo de actitudes. Pero y lo llaman a Sabina y a ¿cómo se llama? Las venas abiertas ya. Y a Bosé. Es correcto. Ahí a cantar. Ok, vamos, 11:13. Sigamos hasta que llegue nuestro entrevistado. El día de ayer, la asambleísta de ayer, sí, digo bien ayer, la asambleísta de ADN, la señora Diana Jacome, a través de un video presentaba una propuesta de cambio en la Asamblea Nacional. Y básicamente esta tenía como objetivo que no prescriban los delitos como por ejemplo extorsión. Es una barbaridad. Déjame terminar de plantear. No lo puedo creer. La extorsión, la extorsión y el narcotráfico. Sí hay delitos que son imprescriptibles. Nosotros en una consulta popular votamos, esta fue la 7 veces sí del presidente Lenín Moreno, para que los delitos contra la vida y la seguridad de los niños y adolescentes, hablando justamente de violación y de abuso, pues no prescribieran nunca, y eso está aprobado, ¿cierto? Okay. Pero lo que se propone es que estos tipos de delitos, que son los que más azotan hoy al país, extorsión y narcotráfico, también se eleven a ese nivel. ¿Qué ha tenido como respuesta? Primero, aplausos por una parte, bravo, eso es lo que se necesitaba. La lectura también es no se pudo vía consulta popular, pues vamos a la asamblea. Pero han salido constitucionalistas a decirles hello, eso no es posible, porque para hacer ese cambio tendrías que hacer una reforma en la Constitución. O sea, vuelves en ese punto, claro. Exclusivamente, sí. Claro. A ver, lo que pasa es que habrán cambios que se quieran proponer y que se los va a anunciar como posibles, porque van a haber abogados o tendencias jurídicas que te digan sí se puede, estirando X, Y o Z, o viendo o interpretando si asado y cocinado. Y de igual forma, al contrario, quien vaya a decir no se puede, va a tener argumentos jurídicos para sostener el no. Pero al final de cuentas, quien me lo va a determinar es la Corte Constitucional, si es que esto llegase a pasar o no llegase a pasar. Pero finalmente lo que necesitamos es eso por parte de los asambleístas. Lo que ha hecho Diana Jacome a mí me parece que es correcto. Más allá de que podamos entrar en la discusión si se puede o no se puede, estamos entrando en la discusión de fondo de lo que se necesita en el país, que es la reforma. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque tú no me puedes decir a mí hacer una propuesta. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? No estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Bueno, me gusta más desacuerdo porque suena más duro. Porque no puedes proponer algo que al final de cuentas no lo vas a poder hacer. ¿Cómo que no? Aguanta. Yo estoy proponiendo. Chuta, aguanta. Yo estoy proponiéndote esto de aquí de esta forma. Ajá. Y estoy sometiendo esto al debate legislativo. Y en el debate legislativo es donde todos tienen que aportar los cambios de lo que critican a Diana Jacome, para decirle, hey Diana Jacome, esta no es la vía, pero lo que podemos hacer para no tocar esto, para no irnos por una enmienda constitucional o por una consulta, una reforma. Una reforma por vía la enmienda, es reformar el COVID en esto. Y empezamos para adelante. Yo soy copiona, le copié al doctor Julio César Cuevas. No, está buenísimo, yo también. Pero no voy a leer las partes que no ameritan de leerlo. Lo que él dice es que en un Estado constitucional, la prescripción del delito es garantía constitucional y que eliminarla exige reforma a la Constitución. No, y mira, y siendo delitos tan inmediatos y que... Deja de serme así, ya. ¿Cómo? Sí. Bueno, así perdón, siendo delitos tan inmediatos, tan palpables, que necesitan de una atención bastante... donde debería haber celeridad. Yo te digo, ya, está bien, eliminas las prescripciones, si es que eso lo quieres ver, que no sé cuánto será ahorita para ese tipo de delitos, 10, 15 años. Digo, realmente, hablando ya como individuo y como ciudadano, realmente eso va a solucionar igual el problema cuando desde el gobierno nacional, teniendo como bancada la iniciativa de exigirle, por ejemplo, al gobierno nacional que asigne y que destine los recursos necesarios para poder aplacar de manera inmediata lo que está haciendo que ocurran todo este tipo de delitos. Por ejemplo, presión directa para la selección de jueces que están en stand-by.
Por ejemplo, tenemos meses con ya, esa selección. A quien corresponda. Comisión de Fiscalización, Ministro de Defensa, ¿qué está haciendo al respecto? Ministro del Interior, ¿cómo está moviendo el plan? ¿Qué es el plan Fénix? ¿Qué resultados ha tenido? ¿Cómo lo está...? Mi punto es, si el sistema de justicia es el que está corrompido, como lo ha señalado el gobierno nacional y como ha quedado en evidencia, algunos porque son cómplices, otros porque están bajo presión y porque el Estado no termina de proteger a jueces y fiscales. Insisto, hay otros que disfrutan del momento, que trabajan en complicidad, que brindan información y que trabajan para la delincuencia organizada. Pues el problema está no si termina prescribiendo, no, porque si el sistema de justicia está tan corrompido o sencillamente no encuentran las pruebas suficientes, lo declaran en inocencia, o esto tú le puedes dar cuerda hasta cuando dure. No sé, es que no estamos yendo, me parece a mí, al origen realmente del problema. Yo creo que estamos dando... Miren, no sé si un paso, un pasito, un medio paso o algo para adelante. Nos quejábamos hace una semana, en la semana pasada, de que la asamblea, o hace un par de semanas, de que estaba paralizada, no está haciendo nada, tiene que empezar a actuar. Tenemos que empezar a ver las propuestas para los cambios que planteaban, ahora por la vía de la asamblea, Y ahora cuando propone algo la asambleísta Diana Jacome, en este caso puntual, que a mí me parece que es válido proponerlo, más allá de que tú tengas que entrar al debate legislativo. Para eso existe la asamblea, para que alguien venga y diga, oiga, yo propongo esta ley, y para que tú vengas a otra asamblea y te diga, estás loco, o sabes qué, estoy de acuerdo con lo que quieres proponer, pero la forma es la equivocada, vámonos por acá. Entonces sí, la propuesta puede tener errores de forma. Es que son de fondo, pues. Y también puede tener errores de fondo. Y el error de fondo no es cualquier error de fondo, porque es que está prohibido por la Constitución. María Fernanda, ya dale. Perdón, quiero terminar la idea en lo siguiente. Perdóname. Cuando yo entro a hacer la propuesta, y está bien, tiene un error de fondo para algunos analistas, para otros, y seguramente para el equipo de abogados que la asiste a ella, a lo mejor y no. Porque en una conversación entre la opinión de un abogado o de dos van a salir 43 formas pues, de resolver el problema. ¿Ya? Entonces, aquí viene el tema de, ok, vamos a entrar en análisis. ¿Cuál es el problema de fondo aquí? No puedo irme por la prescripción, o cambiar la prescripción, o eliminar la prescripción. Ok, entonces no puedo eliminar, vámonos a analizar otra, ok, vamos subiendo las penas. Ya lo hicieron. Vamos, y ya votamos vamos por poniendo eso. más no, pues pero es que ya votamos por para eso. La subida de penas. Claro que sí, en la consulta de las 11 preguntas se votó por incremento de penas. Y imprescriptibilidad de algunos delitos. Correcto. Y subida de penas. Ok, se logró. Vámonos por otro lado. Ok, no se puede la subida de penas. Vámonos con poner más agravantes. Aquí nosotros tenemos un problema de herramienta legislativa, o sea, de herramienta normativa, que no es el problema de fondo. Con hacer o modificar las leyes no vamos a cambiar ni evitar los delitos en el país. Eso está clarísimo. Pero hay que empezar a modificar ¿Por qué? En la propuesta que hace Diana Jacome puede sumarse otro legislador de otra bancada a incluir reformas al COIP también. O se puede unificar la reforma que plantea Diana Jacome con las 433 reformas que hay del COIP en la Asamblea, en las distintas comisiones. A lo que voy es que tenemos que exigirle a la Asamblea que haga esto. Sí, yo lo que no quiero es que la Asamblea pierda tiempo. Y entiendo tu punto. La Asamblea está para discutir, para legislar, para encontrar caminos, para cortar esas brechas que existen. Pero partiendo de lo que dice la Constitución, porque si no, claro, no te vas a tener un montón. Es como si sometas a pena de muerte un proyecto de ley. Que sabes correcto. O sea, tienes que no se puede dar. Y no se puede dar. Tienes 3 proyectos de ley aprobados con carácter económico urgente que luego te los batearon pues en la Corte Constitucional, no en su totalidad, pero en muchos artículos que eran vitales. Y era otro contexto, también recordemos que era un contexto político distinto, estábamos próximos a saber si íbamos o no íbamos a elecciones para la Asamblea Constituyente, el contexto fue diferente de lo que pasa ahora, porque ahorita no hay otro escenario a la vista mediano posible. El próximo escenario son las elecciones del 2027. De aquí en adelante. Hasta la coronilla de que hablemos de elecciones. Ya, pues por eso te digo, ya no hay un escenario político. No puedes hacer un cálculo así de frío, porque el problema que tienes hoy es que vamos a cerrar el año siendo el tercer país más violento de América Latina. Ya lo cerramos. Ya lo cerramos, se sigue incrementando. Tienes extorsiones, tienes por lo menos 300 familias que van a que enterraron a parientes, amigos, y que eran inocentes. Entonces, yo te digo, hagamos lo que realmente sea posible, y por ahí para mí no va. Claro, tú dices, ¿habrá una argumentación jurídica? Seguro que sí. ¿Y si la ganas?
Y si esta vez tienes razón, pero a lo que voy es, y si en el debate se corrigieron los errores. Ok, te la voy a dar. Voy a quedarme en suspenso en mi comentario al respecto. Porque necesitamos que los asambleístas hagan su trabajo y esto es parte del trabajo que tienen que hacer. Entiendo, ojo, los comentarios del doctor Cueva, los entiendo perfectamente y coincido en que no puedes proponer eso así, de esa forma, porque evidentemente es inconstitucional. Pero a lo mejor... Entonces no te entiendo, Carlos Miguel. No lo presentes así, pero estamos poniéndolos a trabajar a los asambleístas. Tienen que presentarlos, porque insisto, ya tú lo presentas de esta forma, y si hay un error de fondo, porque puede ser lo cambias en el momento o en el camino. Para eso tienes todo un procedimiento legislativo para hacerlo. Y lo que no tenemos es tiempo. Claro, y no los podemos, bajo la excusa de ponerlos a trabajar con la premura que hay hoy por hoy con respecto a ciertos temas, como por ejemplo la seguridad. No tampoco podemos dar carta libre para que ellos presenten ciertos proyectos que no tienen ni pies ni cabeza. Que, a ver, a todo el mundo le gustaría que estos delitos sean imprescriptibles, que se puedan realizar con celeridad, que puedan ser juzgados lo más rápido posible, que hayan jueces imparciales, entre muchas otras cosas. Pero bajo ese mantra, ellos no pueden aquí empezar a soltar cualquier proyecto que a la hora de la hora terminas gastando tiempo, y hay otros que sí tienen más sentido o sí se ajustan al marco constitucional, y que te diría que desde un inicio los mismos asesores son los que tienen que empezar a tocar esas puertas. Pero es que Andrés y María Fernanda, ahí es donde yo voy. A ver, tú tienes ¿cuántas reformas al CUIP presentadas en la Asamblea? Eso lo vimos, 75. Pero digamos que hay 75. Se han hecho. No, digamos que hay ahorita presentadas en distintas comisiones, deben haber al menos unas 10. Ya, dale, como dale. turno. Docenas ya, para no entrar en digamos, conflicto. y yo voy con la de Diana Jacob, hacemos la 11. Ok. Ya. Vamos, acumulemos todas las peticiones de reforma del CUP y sentémonos como asamblea a hacer las reformas que hay que hacer y que han planteado los asambleístas. Pero ya, porque ya lo que ha planteado Diana Jacome, ya lo han planteado otros asambleístas y está en análisis de las comisiones. Es que ahí vemos, o sea, yo entiendo que los asambleístas, y sí es verdad, hicimos el reclamo desde acá, bueno, ¿cuál es la agenda legislativa que tiene la Asamblea Nacional? Yo te digo, ¿cuál es la hoja de ruta? Pero a lo que voy es, realmente la declaratoria de que un delito sea imprescriptible, ¿por ahí va la salida? Claro, es que yo te digo, por ejemplo, otra salida puede ser la reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, para limitar en ese sentido el uso, por ejemplo, de la acción extraordinaria de protección que ha sido, pues, la Corte y mal Constitucional te va a saltar el cuello y te va a decir eso es ya, pero según tu lógica no importa, pongamos a discutirlo. O sea, bien, pero perfecto, exacto. Es que no, para mí eso es quemar tiempo, Carlos Miguel. Pero igual se tiene que discutir en el debate legislativo. Igual hay un procedimiento de al menos 2 meses que tiene que cumplir la Asamblea para aprobar cualquier tipo de ley. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que aquí el problema no es la cantidad de años que te den de pena. No importa si prescriptible o no, porque quien tiene dinero se fuga y vive con el dinero feliz. Y el que no porque tiene por dinero último también. Y se fuga. Ajá. Y no vuelve a aparecer en este país. Pero es que el problema no va por ahí, ya lo han comprobado. Un caso, femicidios. Mayor, 26 años de prisión. ¿Cuánto se ha incrementado desde que se lo tipificó como delito? La criminología no va por penas. Te habla desde el principio que aquí el problema no es que el delincuente abre el código penal y dice, uy, no voy a matar mañana porque si no son 36 años. Y antes eran 24, uy, no, mejor, entonces cierro el código y ya no salió a matar. Eso te lo dice la criminología desde el día 1 y te lo enseñan en derecho, ¿no? Cuando estudias derecho. Pero definitivamente las reformas al CUIP, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, siquiera al COGEP, al Código del Trabajo, al Código de la Niñez y Adolescencia, a toda la normativa que tiene que ver con el tema y a la conexa, que de alguna u otra forma también tiene que ver con el asunto, reformarlo es bueno. Pero yo estoy de acuerdo en algo contigo, en que tampoco se puede perder el tiempo y es presentar por presentar. Lo que se puede hacer bajo el error de una presentación equivocada, si este fuese el caso del tema de lo que ha presentado Diana Jacome, es que de una vez ya la Asamblea unifique todas las propuestas de reforma del Código Orgánico Integral Penal y se siente a discutirlo a profundidad y con seriedad para tener una herramienta para ver si es que nos podemos empezar a cambiar. Y en tu hilo, me parece interesante, ¿cuáles son las comisiones que pueden estar relacionadas con esto?
La Comisión de Seguridad puede Seguridad, ser. sí, seguridad, sobre Sí, todo. entonces, oye, hagamos comisiones que estén vinculadas ahí con aliados y no aliados. Abramos la discusión. Mira, esta es la propuesta que tenemos. Si la ves viable, no la ves viable, cuéntanos un poco No, cómo y es la, la y la historia. misma comisión de fiscalización, de exigir al Reúl- gobierno ver cómo se están ejecutando los rubros dentro del presupuesto. Sin que esto signifique estar de cacería manito de brujas. cogida, pero vaya con los representantes de justicia. ¿Realmente esta propuesta te ayuda? Sí. ¿Realmente esta te sirve? O sea, dime qué herramienta tú necesitas, porque yo quiero saber cuál es el origen. Para que tú propongas una ley, tú tienes que decir, oye, vimos cuál es el problema. El problema es que como esto prescribe, pues la gente se manda a volar y luego viene a disfrutar cualquier cosa. Exacto. Entonces dime tú, Chuta, juez, no lo puedo hacer de esta forma constitucional. Ok, vamos. dime Corte dónde me constitucional. amarro. O sea, Exacto. ¿cuáles son las reuniones que se han tenido más allá, digo, del pleno, realmente antes de hacer Corte esas propuestas? constitucional, sentémonos. Yo no quiero Yo no hacer sé la, si es la posible. grande. No, sí puede, No por sé si, supuesto. no sé, ya, dale, te doy. Perdón. Sí puedes, perfecto. En Reunámonos. articulación interinstitucional para que las cosas rueden, se puede. Entonces no todo. perdamos tiempo, no quememos tiempo. Es que, y aparte de eso, Maffer, y se desconoce bastante aquí por parte de los asambleístas, inclusive lo ignoran, dentro de la misma asamblea tú tienes una unidad especializada en técnicas legislativas, que no Así es. recuerdo ahora el nombre, que le hacen un saludo a la bandera, ni siquiera lo toman en cuenta. Cuando ellos te elevan las alarmas e inclusive te empiezan a dar el feedback sobre cuáles son los puntos que se deben mejorar y qué es lo que desde un inicio va a estar totalmente descartado, inclusive por la Corte Constitucional al momento de ser aprobado. Entonces, ahí me parece que hay una buena opción de usar ese recurso para poder empezar a perfeccionar la calidad y el tipo de proyectos de ley que se Hay están alternativas. presentando. Lo que yo digo, Maffer y Andrés, es momento de que la asamblea, en el todo de la asamblea, no el oficialismo, no la RC, agarre todos esos proyectos que presentan todos los asambleístas De acuerdo. y los critiquen, les saquen el aire si quieren Sí, al sí. asambleísta que lo presentó, dígale burro si quieren, no me importa, pero háganlo en la asamblea, en las comisiones, debatan estos temas, unifiquen o hagan comisiones específicas o especializadas para discutir todas estas reformas donde prioritariamente existen abogados o con asesores abogados que conozcan de derecho penal y de la práctica penal. Y hablando de la misma asambleísta, que me parece importantísimo el trabajo de la propuesta. Me veía un programa de Carlos Vera, la estaban entrevistando, el caso era una ley de salud mental. Sí, me parece fundamental en un país donde los suicidios se incrementan, donde los niveles de violencia expresados con alcohol y sin alcohol son evidentes, además de los traumas que estamos teniendo producto de los crímenes que suceden todos los días en el país. O sea, ella contaba esto y me parece bien que se discuta, pero lo ha hecho ella como legisladora sola. O sea, no hay alguien del gobierno, le preguntaban si lo estaba haciendo con la señora Pinto, la vicepresidenta de la República. No. Entonces tú no puedes hacer las cosas aisladas. El país no necesita eso. Y de forma general, creo que los nombres no son importantes en cuanto a quien lo proponga, sino a quien lo logre. Y esto solamente será en consenso. Y para que haya consenso, lo más importante es que lo construyan desde abajo juntos. Porque si no, en el interín se vienen todos los tropiezos. Yo creo que la Asamblea evidentemente debe trabajar, pero allanemos un poco las posibilidades. Sentemos, presentemos todo completo y seguramente van a tener el voto. Así de sencillo. Bueno. Nos vamos, Maffer, para regresar con una noticia. ¿Qué pasó? El último tuit que acaba de publicar el Hombre. presidente de la República, Daniel Noboa. Ajá. Lo leo. ¿Quieres regresar con eso o quieres decirlo ahora? Ya lo Ya, bueno, ya, Dilo. Ya lo está leyendo. Lo estoy leyendo. Ya, dilo. Dispuse que el Estado ecuatoriano demande a Progen en Estados Unidos. Ayer se presentó. Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos, ¿cómo no? Por eso cuenta con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias hasta que exista reparación integral al país. Todavía hay muchas preguntas que... Ya que pues nos con han esa respondido. regresamos. Tú comienzas, prepara. Perfecto, Maffer, perdone. Pam, ya venimos. Vale. RTP